Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Gálatas capítulo 6, versículo 7. La palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y a su letra dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Le damos gracias a Dios por su palabra. Señor, te damos gracias por tu palabra leída, Señor, en esta hora. Rogamos, Padre, que nos dé discernimiento, Señor, a cada uno de los que estamos reunidos en este lugar, para que al leer tu palabra, Señor, entendamos, Señor, lo que usted quiere hablar a nuestras vidas, lo que usted está tratando con nosotros, sus hijos, Padre. Rogamos que tu nombre sea glorificado de una manera grande y poderosa. Abre nuestros ojos, nuestro entendimiento, nuestro corazón, Padre, para recibir el consejo de tu palabra, para guardarlo, Dios mío, y para ponerlo por obra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos, para honra y gloria suya. Gracias te damos, Dios, gracias. Alabado sea tu nombre en esta tarde. Puede tomar su lugar en esta hora, hermano, y estaremos meditando bajo el tema la ley de la siembra y la cosecha. Amén. La ley de la siembra y la cosecha. Este tema yo creo que todos lo entendemos, hermanos, ya que de alguna manera nosotros nos hemos relacionado más de alguna vez con lo que es la agricultura. Amén. Y sabemos, hermanos, que eso es una ley puesta por Dios ahí, que el que siembra va a cosechar. Y lo más hermoso de esto es que si usted siembra, hermanos, manzana, va a cosechar manzana. Si usted siembra naranja, va a cosechar naranja. Esto es maravilloso, porque imagínense si nosotros sembramos, hermanos, manzana y nos salen una fruta no comestible, fuera en vano nuestro trabajo. Pero eso es maravilloso de la ley que Dios puso, hermanos, en la naturaleza, que cada cosa se reproduce según Dios lo ha ordenado. Amén. Y esto es una aplicación maravillosa también a la vida del cristiano. Es el apóstol Pablo que está tratando con la iglesia de los Gálatas, hermanos, una iglesia a la cual se le ha predicado el evangelio. Pero como en todo tiempo, siempre habrán personas tratando de trastornar la fe, hermano, la verdadera fe, tratando de trastornar el evangelio de una manera, hermanos, de una manera o a propósito, podemos decirlo. Personas que quieren causar daño al evangelio. El apóstol Pablo está tratando esta misma situación a la iglesia de Gálatas. Él ha predicado el evangelio y él está sorprendido por cómo han entrado maestros enseñando, hermanos, o añadiendo cosas al evangelio, diciendo que el evangelio no es suficiente, diciendo que la fe no es suficiente para salvación, que es necesario añadir obras, que es necesario regresar al Antiguo Testamento, al Antiguo Pacto, ofrecer sacrificio, guardar la ley, guardar días y todas estas cosas. Pablo está admirado y les dice que todo aquel que les predica un evangelio diferente, o para aquel que la fe en Cristo no es suficiente para salvación, dice Pablo, este es un falso, este es un anatema. No importa de quién venga el mensaje, no importa quién lo esté predicando, dice Pablo, hemos predicado que la salvación se obtiene por medio de la fe en Cristo. Y da ejemplo de todo esto, hermanos, en esta carta. Y en este capítulo 6 Pablo está dando, hermanos, yo lo puedo entender como unos consejos finales, podemos decir, en esta carta, ya que la mayoría de versículos en esta carta terminan, hermanos, con un punto, haciendo separación cada versículo de otro,
porque tiene que ver con un consejo. Él aconseja a los hermanos que si alguno es sorprendido en alguna falta, en el versículo 1, dice que los espirituales que le restauren con espíritu de mansedumbre. Y da el consejo el apóstol Pablo considerándose a sí mismo. También les dice que hay que llevar o sobrellevar unos las cargas de los otros para cumplir así la ley de Cristo. También nos dice, amados hermanos, que el que es enseñado en la palabra, que haga partícipe de toda cosa buena aquel que lo instruye. Estos son consejos que el apóstol le está dando a la iglesia de cómo, hermanos, se debe conducir en cada una de estas situaciones. Y en el versículo 7, Pablo dice: no os engañéis, no os engañéis. Algunas versiones dicen: no se engañen ustedes mismos. Otras versiones dicen: no se dejen engañar, no permitan ser extraviados por nadie. Entendemos, amados hermanos, por esta frase: no os engañéis, o no os engañéis a vosotros mismos, o no se dejen engañar. Entendemos de que la iglesia en Gálatas estaba, hermanos, siendo mal doctrinada por los falsos maestros en ese tiempo. Estaba siendo mal enseñada. Ellos de alguna manera les estaban diciendo: ustedes van a estar bien si practican las cosas espirituales y también las cosas carnales. De alguna manera ellos están siendo enseñados, pero Pablo dice: no se dejen engañar. En el versículo 3 de este mismo capítulo, Pablo dice: porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña, está diciendo el apóstol. Amén. Ellos estaban de alguna manera siendo convencidos de que podían aparentar una cosa y ser cosa diferente. Estaban siendo convencidos, hermanos, de que podían sembrar para la carne y cosechar buenas cosas. Pero Pablo les está diciendo: no se dejen engañar. No permitan ser extraviados por ningún maestro, por ningún apóstol, por ningún profeta, por ningún ángel, dice el apóstol Pablo en el capítulo 1. Ninguno, aunque sea ángel, aunque sea uno de nosotros, dice: no se dejen engañar si la enseñanza no está de acuerdo a la doctrina que han aprendido. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. ¿Por qué razón dice Pablo? Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. La persona, hermanos, que aparenta ser algo y no lo es, no está engañando a nadie más que a sí mismo. No está engañando a Dios, no está engañando a sus hermanos, se está engañando a sí mismo, dice la palabra de nuestro Dios. Pero también hay personas que nos seducen, hermano, para que nosotros caigamos en engaño. Jesucristo dio una seria advertencia sobre esto en el capítulo 24 de Mateo. En el versículo 4 dijo Jesucristo: mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. Tengan cuidado a no ser engañados por nadie, está diciendo nuestro Señor Jesucristo, porque se levantarán falsos cristos, se levantarán falsos profetas, tratando de engañar, engañando a mucha gente, dice nuestro Señor. Y la advertencia es: mirad que nadie os engañe. Tenemos que ser cuidadosos, hermanos, a no ser engañados por personas que tienen una habla muy bonita, personas que se expresan bien, pero la doctrina o la enseñanza es una enseñanza errónea, hermano. Es una enseñanza que no va de acuerdo a la palabra de nuestro Señor. Una enseñanza que no va de acuerdo a la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Mirad y que nadie nos engañe. Tengamos cuidado a no ser engañados por nadie. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Guardemos, hermanos, esa frase en nuestros corazones. Y cada vez que escuchemos a alguien, tengamos el cuidado de no ser engañados. Amén. Cada vez que lo escuchamos, hermanos, tengamos el cuidado de no ser engañados. No nos dejemos llevar por cómo esta persona se expresa,
porque habla bonito, porque tiene, hermanos, un tono de voz suave. No nos dejemos engañar. También la palabra del Señor nos dice que tengamos cuidado a no ser engañados nosotros mismos. 1 Corintios capítulo 9, capítulo 10, perdón, dice la palabra de nuestro Dios. 1 Corintios 6, 9 es la cita que tengo. 1 Corintios 6, 9 dice, pregunta Pablo, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Dice la palabra, no erréis. Esto habla, hermanos, de engaño. Errar, hermano, la palabra engañar habla de eso. Gloria al Señor. Habla de engaño. Habla, hermanos, de falsedad. Habla de algo que no es. Dice el apóstol Pablo en el versículo, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, no os engañéis, dicen otras versiones. No se engañen a ustedes mismos, que ni los injustos, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, ninguno de ellos heredará el reino de Dios, dice la palabra. No se estén engañando, creyendo ustedes, dice Pablo, que aparentando ser cristianos, tener una apariencia de cristiano y viviendo en estas cosas, van a entrar al reino de los cielos. No se dejen engañar, aunque sean enseñados por alguien, no se dejen engañar. Va a haber mucha gente que le van a decir, hermano, usted así está bien como está, usted no necesita hacer nada más. Lo único que tiene que hacer es decir, yo creo en Cristo para salvación y es todo. Puede seguir viviendo de la misma forma, no tiene que haber ni un cambio en su vida, no tiene que mostrarle a nadie, es una relación entre usted y Dios. Y esa enseñanza es agradable para los oídos de muchas personas. Pero no es así, hermano. Alguien lo ilustró de esta forma. ¿Cómo es posible de que yo tenga, dijo, o de que un camión impacte mi vida, pase por encima de mí y me levante como si nada? ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo también va a ser posible, dice este hombre, de que hayamos nacido de nuevo, de que haya habido una regeneración en nuestros corazones, pero no haya ni un cambio exterior en nosotros? Amén. No haya ningún efecto, no haya, hermanos, ningún fruto en nuestras vidas. No es posible, aunque alguien nos enseñe de esta manera, porque estoy seguro de que hay iglesias diciéndoles que están bien viviendo de esta manera. Pero la palabra del Señor dice, no se dejen engañar, no se engañen a ustedes mismos. No erren de esa manera pensando que los que estén en tal condición están agradando a Dios. Es una mentira de parte de Satanás para llevarse al infierno a muchas personas. No os engañéis. La palabra del Señor nos dice en Gálatas capítulo 6, en primera de Juan, perdón, capítulo 3, verso 7 dice, hijito, oiga esto, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Pero el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y el apóstol Juan lo hace, hermanos, con esas palabras maravillosas. Dice, hijitos, nadie os engañe. Nadie os engañe. Si ustedes están practicando, viviendo en una práctica pecaminosa, sin ningún temor, sin arrepentimiento en sus corazones, ustedes no son de Dios, está diciendo Juan. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Hermanos, y lo sorprendente cuando nosotros miramos cómo es que la Biblia nos revela que Satanás se rebeló contra Dios. No lo hizo, hermano, fuera del cielo. Lo hizo estando en el cielo. Lo hizo estando entre los ángeles de Dios. Lo hizo estando entre las criaturas que Dios había creado para la adoración. Lo hizo desde ahí. Y así hay muchas personas engañadas dentro de una congregación. Amén.
dentro, hermanos, de 4 paredes, engañada, hermanos, de esta manera. No practican la verdad, no viven en rectitud, no crecen en santidad, no les interesa, hermanos, tener una comunión con Dios. Y a la hora de practicar el pecado lo practican como si estuvieran desayunando un buen pan. Porque el diablo peca desde el principio. Pero además de esto, el apóstol Pablo en el versículo 7 que hemos tomado dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Dios no puede ser burlado, amados hermanos. Nadie se puede burlar de Dios. De Dios nadie se burla. Dios todo lo sabe, Dios todo lo conoce, Dios mira nuestro andar, nuestro levantar. La palabra del Señor dice que Él es omnisciente, conoce nuestros pensamientos, conoce cada palabra que sale de nuestra boca, aún antes de pronunciarla. El salmista David dijo esto: conoce mi sentarme, mi levantarme, antes de que la palabra venga a mí, tú ya la sabes. Estoy maravillado, dice el salmista, ¿dónde me puedo esconder? ¿Dónde es el lugar donde me puedo ocultar? Si voy a un lado, ahí estás tú. Si a los cielos estás tú. Si en el Seol estás tú. Si en lo profundo de la mar, ahí estás tú. Si me escondo en las tinieblas, tu luz prevalece en las tinieblas. No podemos esconderlo de nuestro Dios. Dios no puede ser burlado. No hay ninguna persona lo suficientemente inteligente, lo suficientemente astuta para engañar a Dios, para burlarse de Dios. No lo hay sobre la faz de la tierra. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. No hay nadie, hermanos, que lo pueda hacer. Los jóvenes muchas de las veces son muy astutos para engañar a sus padres, pero no a Dios. Muy astutos para engañar a sus líderes, pero no a Dios. Muy astutos para aparentar humildad y respeto a sus padres delante de ellos, pero no delante de los ojos de Dios. Dios lo conoce todo. Dios lo sabe todo, hermano. Dios no puede ser burlado, dice la palabra de nuestro Dios. Job capítulo 13 verso 9. Pregunta Job esto y dice: ¿os burlaréis de Dios como quien se burla de un hombre? De seguro, dice, Dios os reprochará. ¿Ustedes creen que Dios es igual que nosotros? Está diciendo esta palabra. ¿Ustedes creen que se pueden burlar de Dios como burlarse, como engañar a cualquier hombre? Si alguien piensa de esa manera, no conoce a Dios. No tiene idea de quién es Dios, hermano. Está poniendo a Dios al mismo nivel que los hombres. Dios no puede ser burlado. Nadie puede engañar a Dios. Nadie lo puede hacer. La palabra del Señor dice en Jeremías capítulo 17 versículo 9. Oiga lo que la palabra de Dios dice en ese capítulo maravilloso de la Escritura. Jeremías capítulo 17 verso 9 dice la palabra de nuestro Dios: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá?, pregunta el profeta. El corazón del hombre, hermanos, es engañoso. El hombre en sí mismo puede estar convencido de que está bien cuando está mal. Está siendo engañado por su propio corazón. Engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo conocerá? La respuesta divina es esta: yo, Jehová, que escudriño la mente, y que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras, dice la palabra. Jehová conoce nuestros corazones. Él escudriña nuestros pensamientos. Él prueba nuestros corazones, hermanos, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de su obra. Cuando Samuel fue enviado para ungir por rey a uno de los hijos de Isaí, la palabra del Señor dice que Samuel miró a uno de los hijos de Isaí, un hombre fuerte, grande de estatura, hermoso de parecer, y dijo: este es sin duda alguna. Pero Dios le habla al profeta y le dice que no es lo que él está mirando.
que no es como él lo está pensando. Le dice Samuel: Jehová no mira lo que el hombre mira, pues el hombre mira lo que está enfrente o delante de sus ojos, mas Jehová mira el corazón. Cualquiera de nosotros, hermanos, por mucha sabiduría que digamos tener, por mucho discernimiento que digamos tener, podemos ser engañados con facilidad por la apariencia. Por la apariencia yo los puedo engañar a todos ustedes, hermanos. Yo los puedo engañar a todos ustedes. Y ustedes tienen un buen concepto de mí, pero ¿de qué me sirviera ser aprobado por ustedes y ser desaprobado por Dios? ¿De qué me sirviera obtener cosas terrenales con engaño, con mentiras, hermanos? Sacar provecho y beneficio de ustedes, de la confianza que he ganado hasta el día de hoy, si delante de los ojos de Dios estoy desnudo, estoy descubierto, Él me está mirando. Nadie puede burlarse de Dios, dice su palabra. Él conoce el corazón de todos los hombres, y esto es importante, esto es bueno, esto es, hermanos, maravilloso para nosotros, porque aunque el hombre los señale a nosotros como de una manera contraria, Dios conoce nuestros corazones. Amén. Dios conoce nuestros corazones, aleluya, porque Él lo mira todo. Nadie se puede burlar de Dios, nadie lo puede hacer. La palabra del Señor nos dice, el apóstol Pablo dice en Gálatas capítulo 6, versículo 7: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Dice: pues todo, oiga esto, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Lo que el hombre sembrare, eso también segará. Al principio dije: si sembramos manzana, vamos a recoger manzanas, vamos a cortar manzana. Pero si sembramos espino, espinos tendremos en el tiempo de la siega. Eso no va a cambiar, hermanos. Eso no va a cambiar. Y esto es la ley de la siembra y la cosecha. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Este versículo tiene mucha similitud con Mateo capítulo 7, versículo 12, donde Jesucristo dice: así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, haced también ustedes con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Amén. Tiene mucha similitud. Lo que ustedes siembren con los hombres, también es lo que van a cosechar. Amén. Y la palabra del Señor dice: todo lo que el hombre sembrare. Aquí está abarcando todo lo que nosotros podemos, hermanos, hacer. El trabajo, las obras que podemos realizar. No hay nada que quede fuera de esto. Y para tomar un ejemplo que está fuera de lo que el apóstol está hablando aquí, nosotros miramos 2 de Corintios capítulo 9. Nosotros miramos que la ley de la siembra y la cosecha, tal y como el apóstol dice, todo aplica, hermanos, para lo que nosotros, o la obra que nosotros hagamos. Esto aplica para todo. Pablo está hablando a los corintios en su segunda carta, en el capítulo 9, versículo 6. Él está hablando en versículos anteriores sobre la buena obra de ofrendar para los santos que están en necesidad. Les está hablando de que deben de recoger estas ofrendas para ayudar a otros hermanos que están en diversos lugares pasando necesidades. Y dice la palabra del Señor: pero esto digo, dice Pablo, ¿cómo lo deben de hacer? Él está enseñando cómo lo deben de hacer. Dice Pablo: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Amén. El que siembra escasamente, esta es la ley de la siembra y la cosecha. Tanto usted, hermano, recoge lo que siembra, y también, hermanos, tiene que ver la cantidad. Nadie que siembra 2 matas de sandía va a cosechar lo mismo que el que siembra una manzana. Amén. Al menos que corte en lugar equivocado, como se solía hacer, hermanos. Pero no, nadie va a cosechar la misma cantidad. Nadie va a cosechar de la misma manera. Pablo dice:
Si van a sembrar, si van a ofrendar, lo van a hacer de esta manera. Dice, el que lo haga escasamente, no es porque no tengan. Pablo estaba seguro que la iglesia de Corintios era una iglesia bendecida. Dice, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno, dice Pablo, de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Amén. No dice Dios bendice, hermano. Ya somos bendecidos por Dios desde el momento que recibimos nuestra salvación por la fe en Cristo Jesús. Dice, Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Oiga esto, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Mire el cuidado que Dios tiene cuando hay un corazón generoso. Poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Él es el que pone la gracia en nosotros, hermano, en los trabajos, en los lugares donde vamos. Toda gracia, a fin de que, dice Pablo, teniendo siempre en todas las cosas lo suficiente. Dios siempre proveerá lo suficiente, hermano. Dice que para que teniendo lo suficiente, abundemos para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera, vuestra tierra sembrada, vuestra labranza, y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracia. Pablo dice, cuando hay un corazón generoso que siembra para los que están en necesidad, dice, esto produce acción de gracia en las personas que reciben la bendición, hermanos, compartida por sus hermanos. Esto produce que alguien le dé gracias a Dios por lo que nosotros estamos sembrando. Pero Pablo resalta este punto, que el que siembra escasamente también segará escasamente. Amén. Y esto, amados hermanos, es importante mirarlo, ya que va de acuerdo a la ley de la siembra y la cosecha. Todo lo que hagamos, por eso el versículo dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Amén. No se olvide, hermano, no nos olvidemos cuando somos bendecidos por Dios, compartir con los que tienen necesidades. Porque un día podemos nosotros estar en necesidad y vamos a esperar de nuestros hermanos. Amén. Vamos a esperar, hermanos, que nuestros hermanos extiendan la mano. Así que no nos olvidemos, cuando Dios nos esté bendiciendo, bendiga a alguien, hermanos, con una ofrenda. Amén. Dé una buena ofrenda para que la iglesia pueda bendecir a alguien. Amén. Que esté en necesidad, hermano. No para que Dios lo prospere o lo enriquezca de tal manera que se llene de orgullo. No. La Biblia dice que Dios va a tener cuidado y va a poner gracia en nosotros de tal manera que no nos falte lo necesario para el día a día. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. La ley de la siembra y la cosecha, todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Esta es una ley que no falla. Esta es una ley que no cambia, hermano. Esta es una ley que permanece ahí porque ha sido puesta por nuestro Dios. Y el apóstol Pablo sigue diciendo en el versículo 8, dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Amén. El que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Vemos claramente el resultado, hermanos, de una vida carnal. Y el resultado de esto es la corrupción. La corrupción habla de degeneración, habla de destrucción, hermanos. Habla de un desastre en la vida de la persona
que siembra para la carne. Sembrar para la carne, podemos definirlo, hermanos, que sembrar para la carne es conceder, hermanos, es permitir, es aprobar, es ceder a nuestra carne los deseos que son contrarios al fruto del Espíritu. Sembrar para la carne podemos definir lo que es cuando dedicamos tiempo y energía para satisfacer los deseos pecaminosos que hay en todo ser humano. Amén. Es cuando el hombre siembra para la carne, cuando éste permite, cuando éste aprueba, hermano, los deseos que son contrarios al fruto. Cuando éste abraza, cuando éste, hermano, da acceso a que el pecado obre en su vida, a satisfacer su carne juntamente con sus deseos. Es cuando empeñamos nuestra fuerza, nuestra energía, cuando dedicamos nuestro tiempo a hacer cosas que satisfacen solamente a la carne y a nuestros deseos. Eso es lo que entendemos: el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Esto no tiene que ver solamente con nuestro cuerpo, hermano, sino tiene que ver con nuestra mente, tiene que ver con nuestra voluntad, tiene que ver con nuestras emociones. El sembrar para la carne no es simplemente para el cuerpo, hermanos, que nosotros podemos ver. No, tiene que ver con lo que hay dentro de nosotros. Amén. ¿En qué estamos invirtiendo nuestro tiempo, nuestra fuerza? ¿En qué estamos invirtiendo nuestras energías? ¿En qué estamos invirtiendo, hermanos, la salud que el Señor nos da cada día? La palabra del Señor en el libro de Gálatas, en el capítulo 5, Pablo viene ya tratando este tema sobre la carne y el espíritu. En el verso 16 dice Pablo: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Hay una lucha en nuestro cuerpo día con día, hermano. Una lucha entre nuestra carne y el espíritu. No la carne de otra y mi espíritu. No, es mi carne y el espíritu que tienen una lucha día con día. Por eso la recomendación de Pablo, el mandamiento: andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. No permitan, no accedan, no aprueben, no acepten por ninguna razón lo que la carne les pide, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo de la ley, y manifiestas son las obras de la carne, dice el apóstol, que son adulterio, fornicación, inmundicia. Esto habla, amados hermanos, de suciedades, hermanos. Habla de perversidades, lascivias, habla de apetitos carnales, la idolatría, quitar el lugar a Dios, las hechicerías, prácticas, hermanos, ocultistas, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, doctrinas erróneas, que es envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes: los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, dice la palabra de nuestro Señor. El que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. El que empeña, hermano, su fuerza, sus energías para practicar estas cosas que hemos mencionado y otras, dice Pablo, y otras cosas semejantes a esta, está sembrando para la carne. Amén. Está sembrando para la carne. Todo aquel, hermano, que está permitiendo ser dominado por estas obras, está sembrando para la carne. Todo aquel que está buscando la forma de ser infiel en su matrimonio, está sembrando para la carne.
Hemos tenido testimonio de personas que estuvieron cerca de nosotros. Ellos eran fieles delante de todos, fieles delante de su cónyuge, fieles delante de la iglesia, fieles delante de sus amistades. Nadie a su alrededor podía señalarlos como adúlteros, como sinvergüenza. Pero ¿qué pasaba, hermanos, con algunas de estas personas? Estaban enamorando a personas que estaban en otro país, pidiendo fotos, teniendo largas conversaciones, sembrando para la carne, ocupando su tiempo, ocupando su energía, ocupando, hermanos, lo que Dios le estaba prestando para sembrar para la carne. La palabra del Señor nos señala todas estas cosas para que nosotros nos demos cuenta, hermanos, que es sembrar para la carne. Y es ocuparnos de todas estas cosas, hermanos, ya antes mencionadas. Hay personas, hermanos, que están practicando toda esta lista de pecados. Algunos están practicando una cosa, otros practicando otra. Unos, hermanos, son personas lasciviosas, llenas de apetitos carnales y sexuales. No se satisfacen con nada. Otros están en idolatría. Otros están dentro de una iglesia, pero están yendo a consultar al brujo. Están yendo a practicar la magia blanca, porque esa no es mala. Las cartas de la palabra del Señor no son suficientes. Voy a ir a que me lean las cartas. Y así hay gente sembrando para la carne, en enemistades, hermano, sembrando para la carne. La palabra del Señor dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Hay personas que tienen meses de estar enemistadas, sembrando para la carne. Están siendo dominados por esto, por el orgullo, por la falta de perdón. Están airados, están enojados. Personas celosos dentro de la congregación, personas que viven en contienda, están dominadas por estas cosas, hermano. Todo el tiempo es contender, contender y contender. Están sembrando para la carne. No van a cosechar nada bueno. Necesitamos, hermanos, atender esto. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta. La lista continúa, dice el apóstol. Y hay personas que están ocupadas en estas cosas. Y no estamos hablando de las que están fuera, hermanos, de una congregación. Estamos hablando de personas que están dentro de una congregación. Se dicen ser cristianos. Ellos dicen tener fe en Cristo Jesús para salvación, pero están sembrando para su carne, mintiendo, robando, invirtiendo su tiempo pensando qué voy a hacer el día de mañana, a quién voy a engañar, a quién le voy a mentir, a quién le voy a robar, quién va a ser la víctima de esta semana. Sembrando para la carne. Y la palabra del Señor dice: de la carne segará corrupción, segará destrucción, hermanos, segará, hermanos, lo que está sembrando. Esto traerá consecuencias graves a su vida. Romanos 8:5 dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, porque el ocuparse de la carne es muerte, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Los pensamientos de la carne, el pensar en estas cosas, hermanos, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No hay manera de agradar a Dios, hermano, si estamos viviendo según estas cosas. La cosecha, el resultado de una vida carnal, será la corrupción. Job capítulo 4 verso 8 dice: los que harán iniquidad, dice, y siembran injuria, eso mismo van a cosechar. Esa es la ley de la siembra y la cosecha.
los que harán iniquidad, los que revuelcan el pecado, está diciendo Job. Los que siembran injuria, maltratos, insultos. Los que siembran estas cosas van a cosechar lo mismo. Eso es lo que van a tener como resultado. Usted sume carne más carne es igual a carne. Y esto se corrompe. Esto, hermano, se desintegra, se destruye. Esa es la ley de la siembra y la cosecha. Proverbios 22:8. El que sembrare iniquidad, iniquidad segará. Amén. Usted no puede recibir lo contrario a lo que usted está sembrando. Yo no puedo recibir lo contrario a lo que yo estoy sembrando. Estoy sembrando pecado, es lo que voy a cosechar. Estoy sembrando, hermanos, mentiras, es lo que voy a cosechar. Estoy engañando a otro, que espero que otros me engañen. El apóstol Pablo lo dice claramente, que el que siembra para la carne, de la carne se hará corrupción. El profeta Oseas capítulo 8 verso 7 le dice Dios al pueblo a través del profeta: sembraron vientos y torbellinos segarán, dice la palabra. Dice: no tendrán mies, dice, ni su espiga hará harina. Y si la espina hiciere harina, o si tuvieren mies, dice, extraños la van a comer. Porque ustedes hicieron lo mismo con los que estaban en necesidad. Se aprovecharon del pueblo, se aprovecharon del poder que se les fue dado. Ustedes sembraron viento y van a cosechar torbellinos. Por lo que han hecho, está diciendo la palabra de nuestro Dios. El apóstol Pablo dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es la muerte. Ese es el resultado del que siembra para la carne: corrupción, destrucción, amados hermanos. Ese es el resultado del que siembra estas cosas. Segará corrupción de la persona que ocupa su tiempo, que ocupa su energía, que ocupa, hermanos, la sabiduría que Dios le ha dado para engañar a otros. El que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. El que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Sembrar para el espíritu, hermanos, es lo contrario de lo que hemos hablado. Sembrar para el espíritu es rendir nuestra vida delante de Dios. Es someternos, es entregar nuestro cuerpo, mente, voluntad y emociones a nuestro Señor y dejar que el Espíritu de Dios guíe nuestras vidas. Sembrar para el Espíritu es dedicar nuestro tiempo, hermano, nuestras fuerzas, nuestras energías a las cosas espirituales, a los ejercicios espirituales, a los medios de gracias que Dios nos ha dejado. Eso es sembrar para el espíritu. Amén. Fortalecernos en el Señor cada día, dedicar el tiempo, hermano. La palabra del Señor dice: los que son del espíritu piensan en las cosas del espíritu. Cuando sembramos para el espíritu, cuando ocupamos nuestra mente para pensar en las cosas espirituales. Cuando ocupamos nuestros pensamientos, hermanos, para admirar la grandeza y la obra de nuestro Dios, para meditar en los mandamientos que Dios nos ha dejado en su palabra. Cuando nosotros dedicamos el tiempo para buscar el rostro de nuestro Dios, hermano. Cuando nosotros buscamos constantemente el ser lleno del Espíritu Santo de Dios. La palabra del Señor dice: no os embriaguéis con vino. Embriagarnos, ya hemos visto que es sembrar para la carne. Los borrachos están en la lista de las obras de la carne. Y dice la palabra: no os embriaguéis con vino, sino hagan lo contrario. Dice: antes sean llenos del Espíritu. Amén.
una vida, amados hermanos, siendo llena constantemente del Espíritu de Dios, buscando la llenura del Espíritu de Dios por medio de la lectura de su palabra, por medio de la oración, por medio de la comunión con Dios, hermanos, por medio de apartar un día, hermanos, 2 días, tal vez 3 días al mes, yo no lo sé, para ayunar, para someter los deseos de la carne, hermanos, y buscar la bendición espiritual. Sembrando para el Espíritu. El que siembra para el Espíritu, dice que hermanos, tendrá recompensa. La palabra del Señor en Oseas 10:12 dice: sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia. Aleluya. Sembrad en justicia y recojan en misericordia. Santiago 3:18 dice que el fruto de justicia se siembra en paz. Este es un fruto, amén, del Espíritu. Se siembra en paz para aquellos, dice, que hacen la paz. Y el apóstol Pablo dice nuevamente: digo pues, andad en el Espíritu, lo contrario de satisfacer las cosas de la carne, y no satisfagáis los deseos de la carne. Él dice en el verso 22: mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, es mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. El sembrar para el Espíritu es todo lo contrario de sembrar para la carne. Ya Él lo ha dicho: las obras de la carne son adulterio, fornicación, pleitos y todas estas cosas, pero el fruto del Espíritu es lo contrario, es amor, es gozo, es paz, hermanos. No hay contienda, no hay ira, es paciencia, soportarlo los unos con los otros, es benignidad, tener un buen deseo, hermano, un deseo bondadoso por nuestros hermanos, es bondad, es fe, es tener un espíritu de mansedumbre, no un espíritu de ira, de enojo y de contienda. Es lo contrario, amén. Tener un espíritu de mansedumbre y de templanza, de dominio propio. El que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Del Espíritu segará vida eterna. Lo contrario a la muerte, lo contrario a las obras de la carne. El que siembra para la carne va a cegar corrupción, va a cegar muerte, se está autodestruyendo. Pero el que siembra para el Espíritu, el que se ocupa en las cosas espirituales, el que se ocupa en los mandamientos de Dios, en obedecer la palabra de nuestro Dios, en tener comunión de Dios, segará vida eterna. El ocuparse del Espíritu, dice Pablo, es vida y paz. Gloria al Señor. Este es el resultado de una vida espiritual. Ocuparse del Espíritu es vida y paz, hermano. Qué maravilloso es saber que tenemos la paz de Dios en nuestros corazones. Amén. Que tenemos una vida asegurada, hermanos, en Cristo Jesús. Qué maravilloso es ocuparnos de estas cosas, dejarnos guiar por el Espíritu Santo de Dios, hermano. Tendremos como resultado estas cosas. Los que viven según la carne no se pueden sujetar a Dios, no pueden agradar a Dios, pero los que viven según el Espíritu, los que se ocupan de las cosas del Espíritu, estos agradan a Dios. Estos, hermanos, tienen esta esperanza en sus corazones, pueden disfrutar esta paz, hermanos, de que tienen una vida eterna en Cristo Jesús. Sé que sembrar, hermanos, para el Espíritu traerá trabajo, traerá esfuerzo. Tendremos que empeñarnos, tenemos que esforzarnos, hermanos, para hacerlo. A lo mejor habrán momentos difíciles en nuestras vidas, pero tenemos que sembrar para el Espíritu y no dejar que los deseos de la carne se apoderen de nuestras vidas. Dice la palabra del Señor: los que sembraron con lágrimas,
Dice, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá con regocijo trayendo sus gavillas. Dice la palabra de nuestro Dios. Somos llamados a ocuparnos en las cosas espirituales, amados hermanos. A sembrar para el Espíritu, para del Espíritu segar la vida eterna. Aleluya. Para del Espíritu, hermanos, tener esta paz, este consuelo en nuestros corazones que nos fortalece día con día. Ahora, amados hermanos, nosotros podemos preguntarnos qué nosotros estamos sembrando, cómo estamos sembrando, dónde estamos sembrando, hermanos. Podemos reflexionar en esto. ¿Qué estamos sembrando? ¿Dónde, hermanos? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Para qué estamos sembrando? ¿Estamos sembrando para la carne o estamos sembrando para el Espíritu? Es importante que esta tarde pensemos, concluyamos de esta manera, meditando. ¿Dónde estoy sembrando? ¿Para qué yo estoy sembrando? Más entendible, hermanos, podemos preguntarnos en qué estoy ocupando mi tiempo, mis energías, mis fuerzas, mis pensamientos. ¿En qué lo estoy haciendo? Porque dependiendo en lo que usted, hermano, lo esté haciendo, ese es el resultado que va a tener. Ese es el resultado que va a tener. Hay personas, hermanos, que ocupan su tiempo en cosas que no tienen ningún beneficio espiritual. Y lo peor, hermanos, es que ellos creen que están bien. Ellos piensan que están bien. Ellos son enseñados que así está bien, que ya Cristo lo hizo todo, que ya no tenemos que tener una comunión con Dios. Es más, ya ni tenemos que congregarnos, ya no tenemos que orar. Si el Padre intercede por nosotros, ¿para qué? Ya no tenemos que orar si no sabemos ni cómo pedir que el Espíritu lo haga. ¿En qué estamos ocupando nuestros tiempos? Jóvenes que están en este lugar, ¿para qué ustedes están sembrando? ¿Dónde están ocupando su tiempo? Podemos expresarnos muy bien de ustedes. Podemos orar mucho por ustedes en este lugar. Pueden ser mencionados por todos los hermanos que pasan a este lugar. Pueden ser admirados por su apariencia, pero ¿en qué están ocupando su tiempo y su energía? ¿Qué es lo que ustedes están sembrando? Porque eso van a cosechar. Hay jóvenes, no solo en este lugar, sino fuera de este lugar. Y no solo fuera de este lugar, sino que también en este lugar, de que están sembrando para su carne. Sí, están aquí en medio nuestro. Están sembrando para su carne. No están ocupando nada de su tiempo para las cosas espirituales. La mayoría están de vacaciones en este tiempo. Hay jóvenes que ni siquiera dan gracias a Dios por un nuevo día. Nunca oran por los alimentos. Nunca leen un versículo bíblico, al menos que se lo encuentren en TikTok. Pero no lo van a encontrar en la Biblia porque no la abren, porque no la estudian. Están deshonrando a sus padres y es lo que están sembrando. Le están mintiendo a sus padres y es lo que están sembrando. Es lo que van a cosechar. ¿Se imagina usted de que hay jóvenes que mienten a sus padres y tienen, hermanos, relaciones ilícitas fuera de los ojos de sus padres, sin que sus padres estén de acuerdo?
sin tener la edad, hermanos, que deben de tener. Y están haciendo las cosas a escondidas. Y es lo que están sembrando. Y es lo que van a cosechar. Si están engañando a sus padres, van a ser engañados por aquel, por aquella, por quien ustedes están mintiendo. ¿Sí me entienden? Van a ser engañados por aquel, por aquella, por la que ustedes están mintiendo a sus padres. Porque es lo que están sembrando. Lo que el hombre siembre, eso va a segar. Si ustedes están aquí en este lugar recibiendo el conocimiento, los mandamientos de Dios, recibiendo la enseñanza de la palabra de nuestro Dios, y con todo esto siguen deshonrando a sus padres, ¿qué esperan de sus hijos en el futuro? ¿Qué esperan? Si están deshonrando a sus padres sin ningún temor, sin ningún miedo, quebrantando la ley de Dios como si no la entendieran, como si no la escucharan. Lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. No crean que son lo suficientemente astutos para engañarnos, para engañar a sus padres. Delante de Dios están siendo vistos, y tarde o temprano todo es puesto en evidencia. Todo es puesto en luz. El apóstol Pablo dice: algunos pecados de los hombres se hacen patentes en nuestro tiempo, se descubren, dice el apóstol Pablo, en nuestro tiempo. Hay otros, dice, que no los vamos a descubrir, pero en aquel día serán manifiestos. Serán manifiestos. Es mejor atender hoy. ¿Para qué nosotros estamos sembrando? ¿Cuánto tiempo estamos apartando? ¿Cuánto tiempo estamos dedicando? ¿Cuántos minutos hemos comenzado a orar? ¿Cuántos ayunos estamos haciendo al mes? ¿Cuántos versículos de la palabra de Dios estamos leyendo a la semana? Ustedes tienen el tiempo para hacerlo. Hay hermanos que tienen el tiempo para hacerlo más que nosotros. Y aún así, hermanos, nos esforzamos. Sacamos fuerza de donde no lo hay muchas veces para apartar tiempo y estudiar la palabra. ¿En qué estamos sembrando? ¿Para qué estamos sembrando? Si están sembrando para la carne, vamos a cegar corrupción. Tarde o temprano, lo que estamos practicando los va a destruir. Pero si estamos sembrando para el Espíritu, segaremos vida eterna. Segaremos vida eterna. El Señor nos ayudará, nos guardará hasta el final de nuestro día, hasta recibir esa recompensa de Dios para nosotros. Por favor, hermanos, no se mueva de este lugar. Levántese en esta hora, póngase sobre sus pies y manténgase en este lugar. El moverse de este lugar es una irreverencia a la palabra de nuestro Dios. Es momento de meditar en lo que hemos oído. No se corra, no se aleje. Sea confrontado por Dios. Reconozca, examine su condición. Examínese hoy en qué usted está invirtiendo su tiempo, porque eso será lo que va a resultar el día de mañana. A menos que hoy, esta tarde, reconozca que necesita la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Y venga hoy en esta tarde a humillarse delante de Dios y a pedir perdón, a pedirle perdón a Dios, a pedirle ayuda a nuestro Señor. Venga hoy, en esta tarde. Yo sé que el Señor ha tratado, hermanos, con más de alguien en esta tarde. Yo sé que lo ha hecho. Yo sé que lo ha hecho. No resistas al consejo de Dios. No te resistas. Dios te está extendiendo su gracia. Dios te está extendiendo su misericordia. Dios te está llamando a que vuelvas, a que vengas a Él, a que reconozcas tu necesidad, tu condición. Él puede ayudarte.
para librarte de la esclavitud, de la carne, del pecado, para librarte de las cosas en las cuales estás siendo dominado. No lo vas a lograr con tu fuerza. Sí podrás tratar, podrás esforzarte, pero sin la ayuda de Dios no lo vas a lograr. Ven y fortalécete en el Señor en esta tarde. Ven, fortalécete en el Señor. Pide la fuerza. Rinde tu vida. Sométete a la voluntad del Padre y déjate guiar por su Espíritu en esta hora. Déjate guiar por el Espíritu en esta hora. El Señor está tratando con tu vida. El Señor está tratando con ustedes, con usted, hermana, con usted, hermano, con ustedes, jóvenes que están en este lugar. El Señor les está llamando a que siembren para el Espíritu, porque la muerte, la destrucción se aproxima. El juicio de Dios se acerca y es necesario que obedezcan. Es necesario que sean sinceros. Es necesario que mantengan una vida en comunión con Dios. Vengan hoy en esta tarde a este lugar. Todos los que estén faltos de esa comunión, todos los que estén luchando con esas obras de la carne, todos los que estén en alguna área fallando, no importa quién seas, humíllate hoy delante de Dios. Rinde tu vida. Renuncia a toda obra de la carne. Pídele perdón a Dios con sinceridad, con tu fuerza. Arrepiéntete. Dile al Señor que te ayude. Dile al Señor que te liberte. Dile al Señor que te dé la fuerza para escapar, para salir de la situación en la que te encuentras. Y el Señor te va a ayudar. El Señor te va a fortalecer. El Señor va a obrar en tu vida. El Señor va a hacer la obra que necesitas. El Señor te va a levantar con su poder. Rinde tu vida. Usted que ha escuchado el llamado en este lugar, rinde su vida a nuestro Dios. Entréguese en totalidad a nuestro Señor. Entréguese en totalidad a nuestro Señor. No pretenda engañar a Dios, porque va a tener un resultado terrible, un horrible resultado. No pretenda engañar a Dios, porque Él lo está mirando todo, Él lo conoce todo. Hoy en esta tarde el Señor te está llamando. 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 Ven a Cristo Jesús. Ven a Cristo Jesús. Ven y fortalécete en el Señor en esta hora. Ven y fortalécete en el Señor en esta tarde. El Señor es tu ayudador, aleluya. El Señor es tu fuerza. El Señor es el único que puede hacerlo. La iglesia, manténgase en oración en esta hora. Manténgase en oración en este lugar. Manténgase en ese clamor, dándole gloria a nuestro Dios. Señor, te damos gracias en esta hora por esta vida, Padre de los cielos, que ha, Señor, escuchado tu voz, que ha oído, Señor amado, el resultado, Padre, de obrar, Señor, bien, y el resultado de obrar mal. Gracias porque has obrado en su corazón. Gracias porque en esta tarde, Padre, ella está en este lugar para públicamente confesar, Señor amado, su fe en tu nombre. Para públicamente, Señor, confesar y renunciar, Padre de la gloria, a toda obra, Señor amado, que la ha extraviado, Señor, de tu voluntad. Rogamos por ella en esta tarde. Rogamos por ella en esta tarde. Rogamos por ella en esta tarde. Puedes repetir conmigo diciendo: Señor Jesús, en esta tarde reconozco que he fallado. Reconozco mi condición de vida. He quebrantado tus mandamientos una y otra vez, por lo cual creo que tu misericordia
se ha extendido a favor de mi vida. Que por tu gracia estoy en este lugar. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, quien murió en mi lugar para darme vida eterna y perdonar mis pecados. Dile: lávame con tu sangre, borra mis rebeliones, séllame con el poder de tu Espíritu Santo, bautízame, lléname con tu poder, dame la fuerza para luchar contra el pecado, dame la fuerza para obedecer tu voz y tu mandamiento, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor, en esta tarde. Rogamos por la vida de esta joven, que derrames tu bendición sobre ella, Padre. Que derrames tu paz, que derrames tu amor, Señor amado, sobre ella, para honra y gloria tuya, Dios mío. Pedimos que obre de una manera sobrenatural, que cambies, que regeneres, Dios mío, que renueves su mente para honra y gloria suya. Todo deseo, Señor, por las cosas de este mundo sea cambiado por deseo de tu gloria, por deseo, Señor amado, de tu palabra, por deseo de usted para honra y gloria suya. Guárdala en el hueco de tu mano, Señor, hasta tu venida. No permitas que sea engañada, que se extravie. Ayúdala a crecer en tu verdad, Señor, y en todo el conocimiento de tu voluntad, para que pueda vivir una vida agradable delante de tu presencia. Gracias te damos, Señor, por su vida. Gracias te damos por su vida. Gracias te damos por su vida. Oramos por los jóvenes en este lugar. Dios mío, que tomes el control, que tengas misericordia de cada uno de ellos, Dios, en esta tarde. Oramos por aquellos, Señor, que han rehusado esta tarde, Señor amado, el llamado que usted les está haciendo. Por aquellos que saben, Señor, que están sembrando para la carne, y aún así, Padre de la gloria, ellos, Señor, persisten. Ellos, Señor, están determinados. Rogamos misericordia por sus vidas. Tenga misericordia de ellos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Puedas trabajar hoy en sus vidas, puedas obrar hoy en sus vidas, Señor, y tornar, Padre de la gloria, todo para bien en el nombre poderoso de Cristo. Bendiga cada familia, cada padre de familia en este lugar, Señor. Bendícelos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Danos la sabiduría como Padre para guiar a nuestros hijos, para guiar a nuestros jóvenes, para poder darles ejemplo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Oro, Señor, especialmente por la vida de Lucía, que está en medio nuestro. Señor, rogamos por ella, Padre, que la ayudes, que la guíes, Padre de la gloria. Gracias por la vida que le has regalado, Señor. Gracias por haberla guardado, Padre, hasta el día de hoy. Gracias, Dios mío, por sus padres que están a su lado, Padre. Gracias te damos por ello. Gracias te damos por la vida de esta joven, Señor amado. Gracias, Padre de la gloria, por su vida. Ruego que tu nombre se glorifique, Señor, en ella. Que la ayudes, que la guardes, Padre. Que obres, Señor amado, en ella de una manera poderosa, Señor. Que aclares su mente. Toda confusión, toda obra, Señor, contraria, Padre, a los principios en la que ella ha sido instruida, Señor, sea reprendida en tu nombre. Y que ella pueda ser iluminada, alumbrada, Dios mío, con tu verdad, para tu honra y para tu gloria. Que ella pueda tener esa libertad, recibir esa libertad de parte suya, para poder adorar tu nombre y darte gracia juntamente, Señor, con los que lo hacen. Te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por cada uno de nuestros hermanos que hoy esta tarde se han reunido para adorar tu nombre en este lugar. Por los que están a través de los medios, te damos gracias por sus vidas. Gracias.